es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. La revista de Opinión Democracia recibe al ingeniero Osvaldo Landázuri, experto económico empresario. Lo invitamos para hablar sobre los desafíos de la economía ecuatoriana. Quisiera ilustrar las preocupaciones que se ha generado por esta disputa de la presidencia de la República. Primera vuelta, habrá segunda vuelta el domingo 13 de abril, y en este ínterin hay preocupaciones en el exterior. JP Morgan, que mide el riesgo país, que había bajado el 6 de febrero, la semana anterior, a menos de 1,000 puntos, lo cual fue un éxito, aun cuando sigue siendo alto, pero bajó a 903 puntos. Al conocer los dos finalistas, de inmediato subió 259 puntos, en un tema tan sensible. Subió a 1,162 puntos. Y esta es la preocupación. ¿Cuáles son los argumentos que se esbozan? Por un lado, el hecho de que se ha escuchado a quienes son actores, al menos de una candidatura, que se habló en el pasado de los ecuadólares, una posible desdolarización, el no pago de la deuda, eso ha sido público. No hay que pagar la deuda y otras relaciones con el Fondo Monetario. Y lo último, ya escuchamos voces de los líderes de una candidatura que decían que está mal el hacer un acuerdo comercial con Canadá, cuando este es un clamor, no soluciona los problemas, pero la apertura económica, la apertura del comercio es fundamental. Ya cuestionaron el acuerdo con Canadá. Con estos insumos, ¿cómo ve el panorama económico y los desafíos en el nuevo gobierno el ingeniero Osvaldo Landázuri? Muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Claro, lo que sucede es que es, creo yo, el peor escenario que se preveía, ¿no? Es decir, por un lado, JP Morgan lo que está viendo es que ya hay un precedente bien claro con Correa, que fue un default abierto, y todos recordamos las reuniones de Patiño con tenedores de deuda, etcétera. Entonces hay un precedente claro al respecto de la deuda. Segundo, el margen es apretado. Y tercero, pues me parece que la narrativa del gobierno respecto a ganar en una sola vuelta probablemente haya mandado un mensaje demasiado optimista hacia el exterior, y que cuando se ve que no era así, pues también complica las previsiones respecto al riesgo del Ecuador. Entonces, al final del día, la incertidumbre se traduce en riesgo, y el riesgo se traduce en una baja de precio de los bonos, que es lo que ha visto el Ecuador en los últimos días. Yo creo, Miguel, que esto deja algunas lecciones. En términos generales, lo que yo he venido diciendo, le comentaba antes de la entrevista, desde hace algunos años, tal vez la diferencia mía con los estudiosos de la economía que pasan en el escritorio, es que la economía al final tiene que sentirse en la gente. Y lo que ha pasado ahora es que los últimos 2 gobiernos, 3 incluiría yo a Moreno, que tuvo ahora parece que se le extraña en realidad cuando parecía un mal presidente, hizo un buen trabajo desmontando una serie de plataformas que existían del gobierno que le precedió a él, el correísmo. Entonces, pues lo que sucede es que se preocuparon sobre todo del déficit, del equilibrio macroeconómico, de ver que las cuentas estén más ordenadas, pero en ese proceso, claro, el país se va desangrando. Y entonces tenemos, por un lado, Miguel, unas mejores cuentas habiendo recaudado más plata, y la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿y esto a la gente cómo le ayuda? Entonces, lo que le acompaña a ese buen desempeño de recaudación es más desempleo, es una caída estrepitosa de la inversión, que indudablemente genera menos actividad económica,
Y entonces es ahí donde a mí me parece que hay el cortocircuito, es decir, los que están administrando el país no están entendiendo que al final la economía termina siendo una herramienta de servicio a la gente. Acordémonos de Bill Clinton y su campaña famosísima de estúpido es la economía. Y en realidad es verdad, es decir, si es que uno no logra hacer que eso llegue a permear en las capas más sensibles de la población, junto con varios otros problemas que tenemos y que sabemos que están relacionados, del narcotráfico, etcétera, pues muy probablemente lo que pasa es que la gente empieza a buscar alternativas que le ofrecen solucionar esto en un abrir y cerrar de ojos, cuando es falso. Es decir, el desarrollo se consigue con esfuerzo, con sacrificio, con educación, pero un Estado ausente como el que tenemos ahora probablemente sea la receta para que otra vez caudillos y populistas le traten de vender al país una realidad inexistente. Esos esfuerzos de los que usted plantea, en medio de una situación compleja, difícil, como no quisiera el Ecuador que sea al 6-7% y no a duras penas hasta el 1%, ni el crecimiento poblacional. Sin embargo, ese esfuerzo debe plasmarse en garantías para la inversión. Usted decía una inversión baja, efectivamente. ¿Cómo ofrecer garantías? ¿Y quién puede ofrecer garantías cuando estamos en un dilema político que obviamente afecta o beneficia a la economía? A ver, Miguel, yo creo que lo primero es entender que el último premio Nobel es bien real. Es decir, instituciones fuertes son las que están detrás de países que logran desarrollar su economía. Entonces, lo primero es entender cómo uno comprende, perdón la redundancia, lo que está pasando con este establishment político en el Ecuador. A ver, Correa deja todo un armatoste ahí de sector público con una serie de instituciones que lo que generan es corrupción, y al final una concentración de poder sumamente fuerte alrededor del presidente. Y total es que mi lectura, primero, es que cuando están ajustando la economía, están ajustando solo un lado de la ecuación económica, es decir, el lado del ingreso. Entonces suben el presidente que suba de la tendencia que hemos visto en los últimos años, que han sido parecidas desde Moreno, y los economistas, otra vez de escritorio, lo que te dicen es: va a subir impuestos. Eso es lo que nos toca hacer. Se inventan que la clase media es la que gana $800, no la que gana 1,000. Eso fue con Simón Cueva. Lo siguiente que me pareció racional, yo hablé con el ministro, no sé si le habrá servido aquella conversación que tuvimos en el cambio de mando. Yo le dije, yo prefiero una subida de IVA antes que estos artificios, estar subiendo a uno o a otro. Y bueno, al final pasó eso, que me parecía como más equitativo, más racional. Pero si no ajustas del otro lado de la ecuación, el gasto público, y ojo una cosa, Miguel, cuando yo digo ajustar el gasto no me refiero a salir a despedir a gente a mansalva. Yo he propuesto cosas bien específicas. ¿Calidad del gasto? Calidad del gasto. Es decir, por ejemplo, auditemos todas las empresas públicas, auditémoslas. ¿Por qué Lasso no le hizo caso al Fondo Monetario cuando le decía haga una auditoría a Petroecuador? Pues probablemente porque su cuñado estaba también negociando puestos, yo no sé. Prefiero guardarme aquel comentario. Pero lo cierto es que entonces los políticos llegan y se acomodan, pues. Porque es facilito poder negociar en la asamblea ofreciendo Petroecuador. O es facilito ofreciendo hospitales. Y entonces nadie te audita el Andrade Marín. Sabemos, por ejemplo, hoy que una persona que conduce ambulancia en ese hospital trabaja un día, descansa 3 por contrato colectivo. Entonces, claro, ahí es un ajuste que no tiene límite, no tiene final. Porque al resumir esto, lo que sucede es que seguimos subiendo impuestos y claro, hace sumas y restas, el IVA sirve para 2 meses de sueldo de la burocracia. Entonces, claro, eso no tiene sentido. El país no va a ser eficiente si un actor tan relevante como el sector público no es eficiente de partida. Entonces, lo que sucede es que tienes ahí un saco sin fondo que por más impuestos que suben, terminan al final siendo despilfarrados por prefectos que se compran autos de $170,000, alcaldes que cambian. No hay control. No hay control. A pretexto de la autonomía. Nadie rinde cuentas. Gobiernos autónomos descentralizados.
nadie rinde cuentas, Miguel. En el sector público nadie rinde cuentas. Yo cuando analizo con el equipo mío las cifras económicas para la actividad pública mía, no entiendo por qué el promedio del sector público, por ejemplo, en salarios, $1,100, sector privado, 430. El 30% de los que trabajamos en el sector privado con una relación formal, ganamos en promedio la tercera parte de lo que 470, que es el básico. Menos incluso. Y eso resulta en que tienes medios tiempos, en que tienes otro tipo de actividad económica que no te termina, es menos que el básico, el promedio. Entonces eso te da cuenta de esa distorsión tan grande que tiene la economía. Entonces ahí es donde yo explico al país el por qué no termina este ajuste. Y llegan los ministros y dicen, no, yo tenía 1,200, pero cuando traté de sacar uno, la corte le regresó a esa persona y se sentaba al lado mío. Eso creo que contaba el exministro de Producción, Julio José Prado. Entonces, yo no sé cómo hay cómo aguantar una cosa de esas siendo ministro. Entonces, al final del día, creo que ahí se explica lo primero, Miguel, es decir, el por qué con ajuste y tras ajuste la economía no acaba de salir. Le tienes a Milei, yo no comparto todo lo de Milei, algunas cosas sí, otras no. Pero bueno, hay un ajuste que es programado, pues, o sea, tú dices, decrezco este año. Ajuste duro a lo que llevó el populismo del kirchnerismo. Y claro que tiene pero su base es doloroso, en el peronismo, por cierto. ¿no? Pero algo está corrigiendo la economía. Sí, claro, por supuesto es doloroso, pero es ya una curita que te sacas de una vez. O sea, dices, ok, por este lado vamos a ir, estamos de acuerdo, ya no queremos hiperinflación. Entonces, ¿cómo ajusto la economía? Comienzo a subir comenzó a quitar subsidios, comenzó a subir los combustibles otra vez, comenzó a retirar plata circulante de la economía, pero al mismo tiempo ajustaba el gasto, pues. O sea, al mismo tiempo ibas en las dos vías, lo mismo Chile en el 73. Redimensionas un Estado que hace sentido. Y por último, Miguel, ¿esto cómo se refuerza? ¿En qué sentido refuerza lo que yo estoy diciendo? Cuando yo veo las relaciones en América Latina de los gobiernos, es decir, el gasto del sector público, la participación del sector a la economía, Brasil es el primero de la región. Con 45, 46%, se queda así después de Bolsonaro y después de la pandemia. Por eso es que Lula gana las elecciones ofreciendo aquello y ahora están metidos en un problemón en donde el IVA va a llegar hasta el 28% en ese país. Adivina cuál es el segundo país en participación estatal frente a la economía. Ecuador, con el 36, 37%. Su estado, su gasto en total frente al Producto Interno Bruto. Entonces, cuando le comparas con Colombia, con Chile, 27%, 28%. Entonces, yo creo que ahí se refuerza entonces el punto mío. Auditaría las empresas públicas, pediría rendición de cuentas, canjearía los subsidios por inversión, que es otra parte del gasto, es decir, ahí tienes una parte muy importante del gasto. Y por último, vincularía la seguridad social con todos los bonos que están recibiendo las personas que necesitan ayuda para tratar de entender cómo articulas un modelo de desarrollo que hace sentido en el Ecuador. Entonces, si es que no pasa aquello, que yo creo, Miguel, que en gran medida tiene que ver con la política ecuatoriana y su acomodo a lo que ya tiene, pero además con ignorancia, es decir, falta de preparación de muchos ministros, esto es al infinito. Sigue subiendo impuestos 2 meses de sueldos. Vuelvo al mismo problema en el segundo trimestre. Por ejemplo, este año estamos esperando el desembolso del Fondo Monetario de 400 millones en marzo, eso ya debes saber. Y lo cierto es que yo me imagino que el fondo estará diciendo, bueno, esperemos a ver quién gana. Y en esa línea, si es que has recaudado 2.700 millones más, deberías tener algo de respiro. No lo tienes. Todavía necesitas muchísima plata para poder salir este año con el presupuesto general del Estado, suponiendo que es parecido al anterior. Entonces, yo creo que ahí, Miguel, entonces explica lo que está pasando y viviendo el Ecuador. Ingeniero Andázuri, usted ha dicho una verdad que es bueno procesarla. Se necesitan instituciones fuertes. Cuando usted señala eso, comparo con Perú, en donde ha habido 6 presidentes de la República procesados penalmente. Unos todavía siguen en la cárcel. Uno se suicidó cuando lo iban a llevar a la cárcel. Otros siguen los juicios penales. Y no pasa nada. Riesgo país bajo.
una institución sólida como el Banco Central del Ecuador, que no pasa nada, sigue la explotación minera racional. Es decir, ¿cómo equilibrar eso a fin de que la política no haga tanto daño? Este momento hay sectores que están preocupados precisamente por lo que usted decía. Ya en el gobierno de la Revolución Ciudadana se declaró un default, y eso no es un buen antecedente en las relaciones internacionales cuando no se quiere acuerdos comerciales. Es decir, ¿cómo lograr instituciones fuertes? No es un camino simple. Yo creo que Perú, lo mismo que Colombia y que Chile, si uno se fija, Miguel, pasaron por puntos de inflexión bien importantes. Acordémonos de Fujimori, acordémonos de Uribe y acordémonos de la dictadura en Chile. Y esos golpes de inflexión me parece que permiten en algún momento del tiempo. No soy fan de la teoría del shock de Milton Friedman, pero lo cierto es que esos países pasaron por situaciones que para mí son un antes y un después. Entonces, eso primero. Segundo, estuve en Perú, conversé con ellos, porque estuve estudiando bastante el año pasado. He comentado esto en algunas entrevistas, creo que por error, pero lo que sea, volví a la academia. Y lo cierto es que Perú tiene un presidente del Banco Central que es muy fuerte, una institución que es muy robusta. No pasa nada si hay inestabilidad política. No, está separado lo uno a otro y creo que hay un gran acuerdo social. Ahora, de todas maneras, América Latina en general sí está expuesta todavía a desafíos grandes, porque tú ves un crecimiento bastante inequitativo en estos países, sobre todo Perú, Colombia, Ecuador, Chile menos, porque ha vivido ya muchos años de desarrollo y me parece que aquel modelo sí es distinto al del resto, pero si uno sale de Lima, se encuentra con una situación rural que es muy diferente a la próspera Lima costeña. Entonces, sí, efectivamente, eso se logra con puntos de inflexión primero. Segundo, con acuerdos nacionales mínimos, en donde todos decimos muy bien, el Banco Central no se topa. Yo creo que hay un acuerdo aquí, Miguel, que es el único que nosotros mantenemos, y es la dolarización. En base a ese acuerdo, uno debería tener una serie programática de acciones que están en pro de la dolarización. Pero ya vio que vino Correa y se botó abajo los fondos y también las reservas, cuando eso era parte de un acuerdo programático de sostener la dolarización. Porque el otro asunto que vive el Ecuador es que, siendo la dolarización un gran acuerdo nacional, y de ahí deberíamos partir, eso nadie va a discutir eso, ni el sector indígena, ni el socialismo más extremo. Yo creo que nadie va a discutir aquello. Y los que propongan salir de la dolarización, yo creo que les explota el país al día siguiente, y eso hay que estar bien claros. Es mi impresión. En esa línea... En esta polarización lo que van a acusar es a los empresarios, a los ricos, al imperio, pero no importa, la confrontación está allí, pero perderíamos lo que la gran mayoría de ecuatorianos añora, la dolarización. No olvidemos que en la Revolución Ciudadana habló en campañas anteriores del ecuadólar. Claro, habló de dar bonos tomando del Banco Central del Ecuador recursos. ¿Eso no desestabilizaría aún más a la dolarización? Por supuesto, claro, es que es obvio eso. Pero a mí me parece que a la larga Correa ya debe tener la experiencia. Bueno, veo un Correa muy distinto al de antes, ¿no? Un Correa que se le ve mucho más alejado de la realidad, es decir, incluso ya amargado en su propia esquina. Pero lo cierto es que me parece que ni él pudo hacerlo, y sí lo intentó. Entonces, en esa línea yo continúo la idea y digo, Miguel, en base a ese gran acuerdo, deberías avanzar en una ruta país. Por ejemplo, las leyes laborales. Porque el fondo de esto que yo estoy diciendo, es que el Ecuador se ha encargado, sorpresivamente, de que, partiendo de un esquema rígido como es la dolarización, que ese es el gran desafío que tiene, es muy rígido, no te deja reaccionar, le vuelves a todo lo demás también rígido. Leyes laborales rígidas, tasas de interés rígidas, seguridad social rígida, gasto corriente, todo es rígido. Entonces, claro, llega un shock externo. ¿Y por dónde se ajusta la economía, Miguel? Por el lado real, pues. Es decir, la gente no tiene empleo, hay menos circulante, no puedes comprar, es decir, la parte real de la economía es la que se ajusta enseguida. Entonces, a partir de ahí yo le he propuesto al país acuerdos mínimos para poder avanzar en entender cómo uno
hace más flexible lo que le rodea a la dolarización. Y entonces están las leyes laborales, entonces están las tasas de interés. Para eso se requiere Asamblea Nacional. Sí, porque pero no ha habido voluntad política en las últimas asambleas para ir a una reforma laboral que facilite la generación de pleno empleo. Sí, claro, es que por eso es que no hay acuerdos nacionales mínimos, y ese creo yo que es el gran problema. Cuando uno vio el Acuerdo Nacional Chileno de la concertación luego de la dictadura, me parece el ejemplo más claro de aquello. Es decir, sí, entra un gobierno socialista más de corte europeo, diría yo, el socialismo mucho mejor entendido, y sin embargo, claro, hay acuerdos mínimos que no se topan y que no se topan hasta hoy. Más allá de quien gane una Más allá elección. de quien gane o pierda la elección. Y eso sí tiene que ver con, creo yo, también, que ojalá y algunos caudillos del país ya vayan perdiendo cada vez más fuerza. Me refiero a líderes socialcristianos, me refiero a líderes del PRE, me refiero a líderes que todavía influyen en las decisiones del país. Pero que fracasaron. Y que en realidad no solo fracasaron ellos, sino que le han llevado al país a fracasar una y otra vez. Si no, acordémonos quién fue el de la gran idea de poner el 1% de impuesto a la circulación de activos. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Nebot? Año 99. Año 99. Y cuando uno ve la economía, Miguel, yo soy muy frontal, muy claro, y esa es la característica de mi vida pública, esa fue gran parte del problema que vivimos luego. ¿Quién estuvo atrás del feriado bancario con las leyes de instituciones financieras, DAJIC, que ahora también es un líder de opinión? Entonces yo creo que eso le hace mucho daño al país. Y al final del día necesitas una nueva versión de líderes que logren acuerdos, así sea despojándose de intereses personales. Y ojalá, y luego de esta elección podamos entonces tener ya un presidente que tenga una línea de más largo plazo y que le permita además reformar constitución en los aspectos que son relevantes. Yo no creo que hace falta una constituyente. Yo reformaría la constitución en los temas que tienen que ver con la participación privada en los sectores estratégicos. La reformaría respecto a la obligación de aumentar la inversión en salud y educación cuando no has crecido o cuando no tiene... Lo que te está llevando es a autoengañarte, Miguel, en el sentido de que no cumples el presupuesto y le vuelves a escribir el año siguiente con un presupuesto más alto, no lo vuelvo a cumplir y parecemos niños. Entonces, hay algunos temas que deben reformarse y que deberían ser parte de la agenda de ruta que tiene el país. Entonces, de mi experiencia, si esos acuerdos políticos mínimos no se logran, va a ser difícil que tenga el país un horizonte de desarrollo. Y claro, si hay líderes políticos hoy incluso en la recta final para la elección presidencial, si han dicho no a la reforma laboral que ha planteado puntualmente Osvaldo Landázuri, o la dolarización, tomando recursos del Banco Central o de otro sector, eso no garantiza que se puedan lograr acuerdos mínimos más allá de la política o la politiquería. Sí, pero yo creo que en mucho, Miguel, he visto yo que me he reunido con varios actores. Una es el personaje que te muestran hacia afuera y otro muy diferente hacia adentro, ¿no? Es decir, tratan de lograr un nicho de mercado ofreciendo estas cosas, pero sí, aquellos deberían quedar probablemente excluidos del acuerdo si es que se mira cierta radicalización. Yo creo que hay caminos. Yo creo que está la Corporación Andina de Fomento, está el Banco Mundial para auditar y para arbitrar ciertas cosas que son de práctica mundial. Es decir, que no es que nosotros estamos queriendo proponer una cosa de locos que no se ha hecho nunca. Que debieran hacer los ecuatorianos. Exacto, que ya debieran hacerlo, y para eso yo personalmente en muchos sectores me rodearía más bien de actores que no tienen relación política con el Ecuador, en muchos temas. Entonces, en esa línea yo sí creo que al final del día ese gran acuerdo nacional que es la dolarización debería ser el primer paso para caminar hacia adelante. Ahora, el desafío, yo digo, enorme que tenemos, y para los políticos y para los que están en opinión pública, etcétera, es mostrarle al país que cualquiera que le ofrezca, y cuidado en esta segunda vuelta, una solución mágica de tomar las reservas o hacer aquello, no existe. Los bonos, crear universidades. ¿Cuánta demagogia ha habido en una campaña electoral? Ofrecer de todo. Y no responden a los cómo, ni tampoco cómo van a financiar.
No, es decir, claro. Muy fácil. ¿Cómo voy a aumentar el empleo? ¿Cómo voy a reformar normas laborales? Por ejemplo, hay algo que es innegable. El mundo está mostrando unos modelos de negocio, Miguel, completamente distintos a los de antes. Las empresas nos estamos adaptando, a las que estamos en eso, rápidamente. ¿Tú crees que en una plataforma internacional de, por ejemplo, una fintech o algo por el estilo, sirve que un trabajador esté de 9 a 5 de la tarde y que tenga jubilación patronal y que tenga esto y que tenga esto otro y que esté... Ni a los nuevos trabajadores les interesa aquello, a los millennials ya no les interesa ese tipo de relaciones. Pero esa norma sigue vigente. Entonces, ya los mismos modelos de desarrollo no te permiten esas relaciones laborales. Es decir, los modelos de desarrollo y además los modelos de negocio que se estudian ahora. Todos hablaron de la inteligencia artificial, parecía que era en el debate parecía que era la solución, la panacea. Es una herramienta nada más. Pero sí es cierto que muchos modelos de negocio están basando su arquitectura en inteligencia artificial. Es decir, hay muchos empleos que ya no van a existir en el futuro, en contabilidad, en logística, etcétera. Tienes que adaptar tus normas laborales para eso, te guste o no, como país. ¿Qué necesitas ahí? Probablemente consultores, insisto, los que están avanzando en aquellos pasos, los europeos me parece que están muy adelante. ¿Para qué? Para que guíen un proceso de discusión que pueda ser liderado para conversar con los sindicatos y todo lo demás. Pero también tienes sindicalistas que han estado negociando desde los años 90 y son los mismos. Entonces, claro, con criterios del siglo pasado. Entonces ahí lo que toca es incluir a otros actores a que también sean el contrapeso de esos sindicalistas. Claro, más aún cuando defienden, con el derecho que les asiste, de una población que tiene pleno empleo, que es alrededor del 33-34%. Claro. ¿Qué pasa con los más de 5 millones que están en la informalidad? ¿Quién les defiende? Claro, ¿quién le defiende al que está vendiendo goma de mascar en esquina? Al que está haciendo piruetas con escaleras. Ellos deberían ser parte de la discusión para decirles, no quisiera usted poder trabajar 2 horas en una panadería que tiene que entregar pan en la mañana, pero que luego se queda sin actividad y luego pasar a una farmacia y luego pasar a... Eso es obvio. Porque incluso, y ahí sí estoy de acuerdo con lo que dijo Lazo en algún momento, los migrantes se van a trabajar en ese régimen en Estados Unidos. Es decir, trabajan por horas, pues. Se van buscando la posibilidad de trabajar por horas. Entonces, qué locura más grande que uno no les pueda ofrecer aquí el trabajo por horas, por dar un ejemplo nada más. Pero hay mucho por reformar, relacionándose todo esto con la seguridad social, que yo creo que es fundamental y que ha sido mal enfocada en el Ecuador y también de manera incompleta. Acordémonos de ese último reporte del consejo que armó, no sé si consejo, ese grupo, ese conjunto de personas que Lazo le encargó el análisis. Me pareció un análisis muy simple de la seguridad social, pero deberías atar las dos cosas. Claro, porque si un insumo para el debate, pero que no quede allí. No, pues, porque es insostenible, a propósito de lo que toque el seguro social, es insostenible con el modelo actual. Es una bomba de tiempo. Y lo cierto es que como uno plantea pagar más jubilación y jubilarse más viejo, sin hacer escenarios de qué pasaría si yo cambio las normas laborales y logro ingresar 100,000 personas a la seguridad social, no sé, 50,000. Y con eso vas a negociar. Porque de lo contrario, claro, resulta en una cosa en la que te dicen, no, pues, ¿quiere que me jubile más viejo? No, gracias. Entonces, yo creo que ahí está probablemente el resumen desde mi óptica, Miguel, de qué es lo que le viene al nuevo gobierno, de qué es lo que debería enfocar la sociedad ecuatoriana y los medios de opinión y la gente que está en opinión pública, y probablemente cuáles son las raíces de estos problemas que estamos viviendo. Si es que eso no cambia, cuidado con pensar que mañana llega otro ministro y te dice, tengo 5,000, 20,000 millones de dólares. No, pues, si no hay cambios en normas laborales, no va a pasar nada. Si no, pregúntale a Prado, pregúntale a Campana. No pasó nada. Entonces, claro, el asunto es preguntarse cómo cambio las cosas de fondo para que tenga resultados distintos. Bien, muchas gracias al ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario y experto económico, por despejar inquietudes en este momento. Ojalá, de lo que decía, sí recojo, acuerdos mínimos nacionales que requiere el país, fortalecer la dolarización, una reforma laboral necesaria. Penosamente, la clase política de esto muy poco o nada habla, solo demagogia en las campañas electorales. Muy amable, Osvaldo. Un gusto, Miguel, gracias por la invitación.
8:37, vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el experto electoral, el magíster Fausto Camacho, y su lectura de estas últimas elecciones. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda.